Bueno, hoy vamos a ver otra forma de inducir la FEM y es a través del fenómeno conocido como FEM de movimiento o FEM direccional, fuerza electromotriz en movimiento. Te pido que mires la figura en pantalla en la cual estás viendo campo perpendicular hacia la pantalla saliendo hacia vos. Dentro de él hay un conductor en forma de U. Está delimitando un área para que está pasando las líneas de ese campo magnético. El campo magnético es uniforme, por supuesto, y lo que sucede aquí sería que tomamos esta barra, ¿sí? La movemos a constante, a rapidez constante, en un pequeño intervalo, tiempo delta t, el área, acá, el área va a haber aumentado a razón de L por delta X. De nuevo, área aumentó L por delta X, donde delta X lo podemos escribir como la velocidad por el delta t, ¿sí? El intervalo de tiempo en el que vamos moviendo la barra. Analizando la situación, la variación del área, un componente del flujo magnético va a inducir una FEM. La magnitud de esa FEM inducida va a ser igual al campo magnético por la variación del área respecto del tiempo. La magnitud del campo magnético no va a variar y van a estar en la misma recta los vectores. Queda simplemente la variación del área respecto del tiempo. El área, acabamos de decir, era L por delta X y delta X era P por delta T. Todo esto dividido delta T. Entonces nuestros delta T se van y la magnitud de esa FEM es simplemente producto entre la intensidad de campo magnético, la longitud barra y la velocidad a la que se está moviendo esa barra. Como había dicho antes, esto va a valer, ¿sí?, en tanto PL y P corta sean perpendiculares. Vectores, ¿sí?, campo magnético y la velocidad tienen que ser perpendiculares. También es posible llegar a este resultado sin usar la ley de Faraday. Para eso voy a aislar la varilla, ¿sí?, un rato del universo. Me voy a pasar a este lado. Pensá en una carga negativa que se está moviendo ahí en la varilla. Sabemos que la fuerza magnética que aparece es perpendicular al vector velocidad y al vector campo magnético. Es esta fuerza que está acá, la fuerza magnética que aparece para una partícula en movimiento, ¿sí? Esto es igual a perpendicular de los vectores Q, P, o sea, carga por velocidad por intensidad de campo magnético, ¿sí? La carga en valor absoluto, por supuesto. Estoy hablando del módulo. ¿Tá? Y a su vez, producto de la separación de cargas, se va a producir una diferencia de potencial a los extremos de la varilla, generando un campo eléctrico. El campo eléctrico va hacia arriba, por lo tanto la fuerza eléctrica irá hacia abajo. La magnitud de esta fuerza eléctrica es simplemente carga por intensidad de campo eléctrico. Como se mueve a velocidad constante, entonces la magnitud, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica deben coincidir. Es decir, que el producto de componente de la fuerza magnética, si carga por velocidad por campo,
magnético tiene que ser igual a no carga por el campo eléctrico. Las cargas se van, dando un poquito, esto me queda igual a campo, la intensidad de campo igual a la velocidad por la intensidad de campo magnético. Recordando la definición, cuando vimos potencial eléctrico, campo, su dependencia con el campo eléctrico, entonces esto podríamos escribirlo como E sobre L, campo eléctrico. Vimos en el sentido de la disminución del potencial del campo eléctrico, queda este cociente, entonces la FEM inducida será rapidez por intensidad de campo magnético por L. R es la resistencia total del circuito por ley de Ohm. La FEM es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. De modo que la corriente inducida podemos escribirla como rapidez por intensidad de campo magnético por L, por esa longitud, sobre la resistencia del circuito. Esto nos daría la intensidad de la corriente inducida. Seguramente estarás pensando que entonces, bueno, la FEM de movimiento es análoga a la de una batería. Y sí, tenés razón. Pero tienen orígenes diferentes. Bueno, queda decirte simplemente que, bueno, esto escrito en forma vectorial, la FEM inducida será la integral del producto vectorial, velocidad por campo magnético, punto, el diferencial de L, ¿sí? Vector diferencial. Y entre otras cosas, bueno, esto te va a permitir explicar, ¿sí?, la FEM que se induce entre las alas de un avión en movimiento, por ejemplo. Ahora, la fuerza externa sobre la barra va a ser igual y opuesta a la fuerza magnética. Les pongo el igual, no pongo signo porque estoy trabajando con las magnitudes. Y esto me refiero que son iguales porque, recordando, al principio te dije que se movía a velocidad constante. La fuerza magnética relacionada a un elemento de corriente es simplemente la intensidad de corriente por L, por la longitud, segmento de corriente por la intensidad de campo magnético. Lo que vemos relacionado a la fuerza con la velocidad. Esto será la intensidad de campo magnético al cuadrado por longitud al cuadrado sobre la resistencia por la velocidad, ¿sí?, la rapidez. La potencia externa necesaria para mover la barra va a ser igual, ¿sí?, a la magnitud de la fuerza por la velocidad. Y esto nos va a quedar como velocidad de campo magnético por la longitud al cuadrado por la rapidez al cuadrado sobre la resistencia. La potencia disipada, la resistencia del circuito va a ser, bueno, I cuadrado de corriente al cuadrado por la resistencia. El campo magnético al cuadrado por la longitud al cuadrado, la velocidad al cuadrado sobre la resistencia. Y hasta acá con lo que es FEM de movimiento.